el Señor les bendiga. Siga el Señor creciendo en su corazón. Yo tengo una frase que me gusta, es que el Señor Jesucristo siga prosperando en sus corazones. Que Él siga prosperando. Eso significa que Él siga creciendo, que siga Él conquistando en sus vidas. Y eso implica que ustedes tienen que morir, ¿verdad? No que ustedes prosperen, sino que Él prospere en sus corazones. Amén. El Señor estas últimas semanas me ha estado hablando en el Salmo 51, versículo 10, y quisiera compartir con ustedes lo que el Señor me ha venido hablando, y he tenido la oportunidad de leerlo varias veces y dividí el Salmo en cuatro etapas básicamente. La primera es la forma en que el salmista se presenta delante del Señor. Y vamos a ver eso, que es el versículo 1. Luego la segunda etapa del Salmo va del versículo 2 al versículo 9. Y el salmista expresa lo que él ha descubierto de sí mismo. Él, me imagino que como todos, hay un proceso, creemos, de patojos, yo no sé quién les pasó, pero sentimos que podemos conquistar el mundo. A mí no me va a pasar lo que le pasó a mis papás, no me va a pasar lo que a él le pasó. Yo voy a tener una experiencia diferente, yo voy a hacer aquí, voy a hacer allá, a mí nadie me va a vencer. Y de repente ya cuando estamos en la vida de adultos nos damos cuenta, esto está un poquito más trompudo de lo que yo pensé que era, ¿verdad? No sé si les pasó. Algunos dicen que sí, los jóvenes dicen, no, a mí sí no me va a pasar, ¿verdad? Pero bueno, entonces el salmista viene y se da cuenta de algo que está en su corazón y lo describe del versículo 2 al versículo 9. Luego en el versículo 10 al 16, miren, yo creo que él habla por medio del Espíritu Santo, y lo que recibe es una revelación profunda de la obra de Dios en la vida de cada persona, de lo que Dios puede hacer. Y él describe en esos versículos, y luego en el versículo 17 y 18 ya deja de ver él su propia vida y comienza a ver hacia la comunidad, hacia la nación. Vamos a comenzar entonces en el versículo 1 y vamos a leer. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este primer versículo nos está hablando que el salmista se acerca al Señor de una manera, y él evoca, la palabra es apela. Él apela al Señor y le dice: Señor, vengo delante de ti. Y vamos a leer los versículos siguientes porque él tiene un problema. Pero él no viene diciendo: Señor, escúchame porque yo tengo un problema. Él no apela en base a su dolor, a su circunstancia, a lo que él está viviendo. Él viene y apela a la naturaleza de Dios. Señor, tú eres misericordioso. Yo puedo venir el día de hoy porque tú inclinas tu oído a mí. Señor, yo puedo venir delante de tu presencia porque tú eres el Dios bondadoso. Tú eres el Dios bueno, grande, misericordioso, tardo para la ira. Y entonces no está diciendo, o sea, aunque él tiene un problema, él no está diciéndole al Señor por su situación, sino clamando, ¿sí? Él está, la palabra se me va apelando. La palabra es apelar. Dios, el salmista apela no según su condición, sino por la naturaleza de Dios. Y es muy diferente cómo nos podemos acercar al Señor. He tenido la oportunidad de salir a evangelizar en diferentes áreas, y me ha llamado la atención que cuando estoy evangelizando me topo con una persona que literalmente no sabe nada de la palabra de Dios. Miren, aunque no me lo crean, son las personas más receptivas. Pero si una persona
es cristiana, me dicen, yo soy cristiano, pero el punto es, Dios me tiene que perdonar porque Dios es amor. Y entonces es que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor, que Dios me tiene que perdonar y cuando yo llegue a hacerlo, Él me va a recibir a mí, porque Dios es amor. Y tienen una fortaleza a tal punto que ellos no necesitan pedir perdón, sino que Dios tiene la obligación de recibirme. Y entonces, cuando leemos la Escritura, ahí es donde tiene un poquito de sentido cuando el Señor dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Yo no estoy obligado a. Yo amo, yo quiero, yo deseo perdonar, pero no significa que yo estoy obligado a. Qué diferencia, ¿verdad? Y entonces, cuando el salmista hace esta introducción, me hace recordar, no sé si ustedes se recuerdan, de Caín y Abel. Caín mató a Abel y vino un juicio sobre su vida. Vean cómo se presenta Caín. Y dice capítulo 4 de Génesis, versículo 13 al 15. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y esto es lo curioso. Miren, la actitud de Caín no es la misma que la del salmista, pero la actitud del Señor sí es la misma. Es misericordioso, porque su respuesta es la siguiente. Y el Señor le respondió, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín. El Señor fue misericordioso, lo trató con bondad. Más adelante está el descendiente en el capítulo 4 está el descendiente de Caín que se llama Lamec. Y Lamec es el primer personaje que tiene dos esposas. Me recuerdo de una que se llama Ada, no me recuerdo el nombre de la otra. Pero él viene y se presenta ante ellas y les dice, miren, voy a matar a un hombre y a un joven y 70 veces el Señor me va a tener que proteger y me va a tener que guardar. ¿Por qué? Porque así lo hizo con Caín, así lo tiene que hacer conmigo. La naturaleza del hombre tiende a ser prepotente. ¿Quiénes han ido ustedes a un servicio de banco y les hacen esperar un poquito y de repente ustedes quieren decir, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe con quién está hablando? No les ha salido, ¿verdad que sí? A mí se me sale un poquito más de lo que no debería de hacer. O sea, brota de mi corazón una tendencia a pensar que soy más que las otras personas. Ese es mi orgullo, mi soberbia, mi prepotencia, mi naturaleza que está endiosada, que quiere gobernar sobre otras personas. Y entonces, la forma en que deberíamos presentarnos delante del Señor es evocando la naturaleza de Dios. Señor, tú eres justo. Señor, tú eres grande. ¿Se recuerdan cómo oró Moisés? El Señor vino y dijo, apártate Moisés, voy a hacer un pueblo de ti, pero el resto lo voy a destruir. Y viene Moisés y dice, Señor, ¿cómo? ¿Cómo tú vas a destruir este pueblo? Luego los demás pueblos van a hablar que tú no pudiste con ellos. Y entonces Moisés comienza a evocar, Señor, tu naturaleza. Tú eres justo, tú eres bueno, tú eres perfecto, tú eres bondadoso. ¿Qué más podrían decir ustedes del Señor? Maravilloso, fiel, compasivo, paciente. Miren, cuando nos acercamos a Él y comenzamos a evocar su naturaleza, su carácter, le estamos diciendo, Señor, ten piedad, porque tú eres el Dios misericordioso. Tú eres el Dios de la bondad. Y entonces, ¿se recuerdan el caso de Esther? Dice que ella entró delante del rey esperando que él levantara su cetro para ella tener vida.
y ella entró con miedo, pero él levantó su cetro. Nosotros, miren, de verdad, si entráramos a la presencia de Dios en la condición que todavía tenemos, la condición debería de ser muerte. Pero el Señor es misericordioso y extiende su cetro hacia nuestras vidas. Y por eso es que podemos decir: Señor, venimos delante de ti agradecidos porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Y ese es lo primero, cómo nos acercamos delante de la presencia de Dios. A veces podemos venir algo prepotentes, exigentes, y cuando vengamos de esa manera, recordémonos: Señor, esta no es la forma correcta. No es en base a mis necesidades, sino entendiendo que tú eres bueno, que tú eres fiel. Amén. Y entonces el salmista procede, y del versículo 2 al 9 vamos a descubrir cómo el salmista se descubre a sí mismo. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Así que vemos que el salmista comienza a describir primero su maldad, su pecado, su rebelión, y vemos que lo repite varias veces. Él identifica una naturaleza en su corazón y dice: Señor, por favor, purifícame con hisopo. Yo no sé si ustedes saben qué es un hisopo. La mayoría de gente dice: sí, un hisopo es el palito con una cosita blanca, ¿verdad? Bueno, pero cuando hablamos bíblicamente, ellos no tenían estos hisopos bíblicos. Ellos, cuando hablaban de hisopos, estaban hablando de una flor, de una planta. Y con eso es con que marcaron la sangre en su dintel. Aquí tengo una foto de la plantita esa. Esos son los hisopos. Y comúnmente utilizaban estas plantas en los rituales de limpieza, de purificación. Y el salmista está pidiendo: por favor, Señor, quita esto que está en mí. Señor, límpiame. Miren, lo dice varias veces. Y por eso él dice: Señor, purifícame, límpiame, lávame. Él está pidiendo que sea quitada de sí eso que él tiene y que él no logra quitar. En Jeremías hay una cita donde dice que el jaguar, por mucho que quiera quitar sus manchas de su piel, no puede. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza, es parte de su pelaje. Podrían pasar una maquinita de aquellas de cortar de pelo, pero ¿qué va a suceder? Vuelve a salir la mancha. Eso es lo que él está diciendo: Señor, tengo algo en mí que no puedo quitar. Es como el hombre leproso. Señor, por más que yo venga y quite y me limpie, la purificación de la lepra no era algo que podían hacer por sí mismos. Necesitaban de la gracia de Dios. Y el salmista dice: y mi pecado está siempre delante de mí. El pensamiento occidental, y esto necesito, si me pueden seguir, el pensamiento occidental tiene que ver con el pensamiento griego. Y el pensamiento griego es: yo peco porque hice algo malo. Si yo no hubiera hecho algo malo, yo no he pecado. Correcto, ¿verdad? Ese es el pensamiento occidental. Así pensamos los latinoamericanos, los americanos, los europeos. Pero ese no es el pensamiento oriental. El pensamiento oriental o judeo cristiano es: yo peco porque soy pecador. ¿Sí? Y cuando nosotros traducimos la palabra pecado, pecado significa errar en el blanco.
Y entonces, nuevamente, pensamiento occidental es, yo agarro el arco, apunto, uy, quedé a 10 centímetros, entonces me voy a corregir un poquito. Ay, eso es lo que pensamos, que solo tenemos que corregir un poquito para dar en el blanco. Pero realmente no es eso. El errar en el blanco, conforme a la palabra de Dios, es yo agarro el arco y disparo y se fue para allá la flecha. Ok, si se fue para allá, me tengo que correr para aquí para que se vaya para allá, ¿verdad? Y cuando tiro, se fue para este lado. Entonces digo yo, qué raro el disparo de este arco. Y de repente, ¿saben qué? Mejor lo voy a poner así. Y se vuelve a ir para allá. No importa cómo ponga yo el arco y cómo yo dispare la flecha, siempre voy a fallar. Pecar a nivel de naturaleza no es de que tengo 50% de posibilidades de dar y 50% de no dar. No, yo peco el 100%. Yo nunca voy a dar en el blanco porque mi naturaleza siempre es el de fallar. Ahora déjenme decirles, a nadie le gusta que le digan que usted siempre va a fallar. ¿O a usted le gustó la idea de que siempre va a fallar? Pero esa es tu carne. Tu carne dice, no, ¿cómo va a ser posible? Yo sí puedo. Yo puedo agradar a Dios, pero no puede. Ese es el problema. Mi carne no puede y no quiere, pero cree que sí puede. Eso le faltó escribir a Pablo en Romanos. Que la carne cree que puede agradar a Dios, pero lo único que hace es fallar, fallar y fallar. Y vean ustedes, el salmista, se cree que el salmista es David. Y lo que él está hablando es de su pecado después de haber estado con Betsabé y después de haber matado a Urías. Entonces, el pensamiento occidental diría, sí, él falló y en su pasado lo persigue. Pero él aquí dice algo muy interesante. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En lugar del cordón umbilical hay una cadena. Y esa cadena rodeaba el útero. El salmista no está diciendo, mi mamá me concibió en adulterio o en fornicación. No, él no está diciendo eso. No me concibió en idolatría o haciendo un pecado en el momento que me concibió y me estaba formando. Ella era una pecadora de primera. No, el salmista no está diciendo eso. El salmista está diciendo, yo nací con una naturaleza de pecado. Desde chiquito. Si hay alguien que sabe hacer un berrinche, soy yo. ¿Quiénes son papás aquí? Bueno, ¿a qué edad dejaron de hacer berrinche sus hijos? Todavía siguen algunos, ¿verdad? Me recuerdo que mi hermano me decía, me dijeron que los primeros 3 meses eran los más difíciles. Y Jorge dice, no, mijito, son los primeros 50 años. Entonces, miren, de verdad, tenemos una naturaleza contraria a Dios, que hace berrinches, que se opone, que no quiere ser obediente. Y cuando hablamos de naturaleza, lo que menos le gusta a la carne es que le digan que tu naturaleza es del diablo. ¿A quién le gusta que le digan, mira, tú tenés naturaleza del diablo? ¿A quién le gustó? Levante la mano. A mí me gusta que me digan que tengo naturaleza del diablo. ¿Verdad que nadie? Bueno, vamos a ir a la palabra para que ustedes puedan oír esto directamente de la boca de Jesús. Ok, vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 39 al 47. Están los judíos en una discusión tremenda con Jesucristo. Y le respondieron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Miren, como yo lo he leído tantas veces
que decía, no, sí, yo entiendo, es que tienen que ser hijos de Abraham espiritualmente y por eso no pueden hacer ellos las obras. Pero lo que está Jesús diciéndoles es, ustedes no pueden hacer las obras de Abraham porque ustedes no tienen la naturaleza que Abraham tenía. Y entonces ellos comienzan, pero miren, es interesante porque Jesús continúa y ellos no entienden. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿A qué se refería Jesús? Que Abraham oyó la voz de Dios. Y lo primero para poder oír la voz de Dios, tú tienes que tener la naturaleza de Abraham. ¿Pero por qué de Abraham? Es una naturaleza que Dios le dio a Abraham. Y nuevamente Jesús le dice, pero ustedes solo hacen las obras de vuestro padre. Y ellos, no, ¿cómo vas a creer? Nosotros no somos hijos de fornicación. Yo siempre cuando veo esta respuesta digo yo creo que ellos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Es más, a mí me sigue costando entender estos pasajes. Y digo, Señor, no entiendo por qué respondieron ellos con un tema de fornicación cuando tú estás hablando de que tenían que ser hijos de Abraham. Y ellos se justifican y dicen, tenemos un solo Padre y ese Padre es Dios. Entonces Jesús les dice, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y ahora vean esto, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Lo hace como pregunta. Y dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Miren, a mí, yo llego a este pasaje y me genera un conflicto terrible, porque Jesús les está diciendo, ustedes son hijos del diablo, y no se lo está diciendo a unos judíos porque esos judíos le caen mal. Posiblemente yo sí le puedo decir a alguien hijo del diablo porque me cae mal, se me atravesó. Pero Jesús no le está diciendo hijos del diablo porque se siente enojado o ese día amaneció mal y se cayó de la cama. No. Jesús le está diciendo ustedes son hijos del diablo porque tienen la naturaleza del diablo. Y yo me atrevo a hacer un cambio en el primer versículo. En el versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Voy a quitar el porqué y dice, y lo voy a poner de esta manera. No podéis escuchar mi palabra porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y miren, de verdad, a nadie le gusta que le digan que tiene naturaleza de diablo. No, hombre, pero si yo voy a la iglesia, yo cuando estoy alabando levanto mis manos, cierro mis ojos y trato de ser bien honesto con el Señor. Pero yo me he dado cuenta que ahí adelante soy muy honesto, pero no estoy hablando la verdad. Por ejemplo, cuando yo canto, el centro de mi vida eres Jesús. Miren, de verdad es bien romántico, pero cuando me doy y reviso mi vida, no está en el centro Jesús. Tengo deporte, tengo trabajo, tengo preocupaciones, tengo mi familia, necesidades. Y entonces, Señor, realmente yo ahí soy bien romántico. Pero si le pido al Espíritu Santo que me escudriñe, me doy cuenta que no vivo conforme al Espíritu. Ahora, esto que le estoy diciendo es duro,
Pero no le estoy diciendo que por favor se vayan con una carga de soy hijo del diablo. No, solo quiero explicar una naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando que una semilla produce lo que su naturaleza le dice que tiene que producir. Yo no puedo obtener melón de sandía. Yo no puedo obtener manzanas de peras. Yo no puedo obtener naranjas de limones. Por muy parecidas que sean las frutas, la semilla trae su propio código genético. Un perro va a dar perritos. Un perro va a ladrar. Un gato va a dar gatitos. ¿Sí? Un perro, por mucho que le digamos, habla. Mire, si habla, salga corriendo. ¿Sí? De verdad, el perro no puede hablar. Él ladra. Tiene una naturaleza. Y cuando yo veo en la palabra de Dios desde el principio hasta el final, yo veo una constante en la naturaleza del hombre. Desde el momento que Adán y Eva comieron del fruto y se dieron cuenta que estaban desnudos, esto no está escrito, pero yo me imagino que así es por lo que yo he visto en la naturaleza humana, es que Adán no se dio cuenta, uy, estoy desnudo. Y Eva no dijo, ay, estoy desnuda. No, lo primero que hacen es, ¡ja! Estás desnuda. ¿Cómo sé eso? Porque nuestra tendencia es acusar el error del otro. Y después de acusar al otro me doy cuenta de que yo tengo el mismo problema. Eso es lo que yo me he dado cuenta. ¿Alguien me puede respaldar en mi observación? ¿Verdad que sí? Entonces yo me imagino que Adán se dio cuenta de la desnudez de Eva, Eva se dio cuenta de la desnudez de Adán y después se dieron cuenta de su propia naturaleza. Y entonces al darse cuenta, ¿qué es lo que hace uno? Se cubre. Trato de ocultar o de justificar mis falencias, mis faltas, mis errores. Yo siempre he dicho que Juan cometió un grave error en el libro de Apocalipsis. Si a mí me hubiera tocado escribir, yo tal vez hubiera quitado esa porción donde él se puso a adorar al ángel. ¿Se recuerdan? 2 veces se postró a hacer clavos en el cielo. Miren, un gran apóstol ya en sus días de anciano se postró en el cielo a adorar a un ángel. En mi naturaleza carnal yo hubiera dicho, eso mejor quitémoslo, que nadie se entere. Pero él viene y dice, no, la mejor cosa que puedo hacer es yo confesar mi error. Pero Adán y Eva, ¿qué hacen? Se cubren. ¿Tú qué haces cuando cometes un error? Me excuso. Te justificas. Razono. Amén. Le echamos la culpa a otras personas y me enojé porque es tu culpa. ¿Te recuerdas aquel día que te respondí tal cosa? Es cierto, pero la verdad es que fue tu culpa. Miren, siempre tenemos la excusa perfecta para echarle la culpa a alguien más. Esa es nuestra naturaleza. Las hojas de higuera hablan de religión. Y la carne le encanta la religión. Esa naturaleza satánica le gusta hacer religión. No piensen que son los de la otra iglesia los que hacen religión. No, es mi carne la que hace religión. Es tu carne la que hace estructuras en su mente, en su corazón, de comportamiento que pone estándares de cómo tengo que vivir yo y cómo tiene que vivir la demás gente, las demás personas. Y entonces yo puse una religión. El Espíritu Santo no pone religión, es mi carne. Mi carne es la gran constructora de religión. Y cuando veo toda la palabra, lo veo en Adán, lo veo en Caín, luego lo veo con los hijos de Caín,
Luego lo vemos con la torre de Babel. Vemos a los hijos de Abraham. Vemos a los hijos de Jacob. Vemos al pueblo de Israel. Miren, problema tras problema. En el tiempo de jueces, ¿cuál es la constante en el tiempo de los jueces? Hacían lo que querían, porque no tenían rey sobre su propia vida. No tenían al Señor. Entonces, la naturaleza carnal lo que no quiere es ser gobernada por nadie. Quiere ser gobernada por sí misma. Y el salmista, miren, en estos versículos él está expresando: Señor, fui concebido en pecado. Tengo una naturaleza desde chiquito que se revela contra ti. No puedo. Señor, quita de mí esta naturaleza. Límpiame. Usa hisopo. Señor, por favor, límpiame, lávame, sáname, restriégame, remójame. Miren, creo que no uso esas palabras porque todavía no había salido de Fab. Pero la naturaleza de ese hombre era un hombre que había entendido, Dios le había revelado: tú no puedes. Y él estaba confesando con su boca: Señor, he tratado una y otra vez de dar en el blanco y me doy cuenta que no importa cómo agarre el arco, cómo agarre la flecha, cómo me pare, cómo me hinque, cómo me siente, que busque estabilizadores. Señor, siempre fallo. Siempre fallo. Y no solo lo dice el salmista, lo dice Pablo. Romanos 7:15 y versículo 21, Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él está escribiendo exactamente lo mismo que el salmista. Queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Quiero dar en el blanco, quiero agradar a Dios, y lo que menos hago es agradar a Dios. Voy a poner esta situación porque comúnmente tendemos a pensar que debemos educar a nuestra carne. ¿Quiénes de ustedes han tenido la experiencia de que les dicen algo, les dicen tonto, les bocinan y ustedes quieren venir? ¿Y qué se cree? ¿Con qué derecho me estaba pitando si yo tengo un carro por delante y ustedes quieren bajar el vidrio, se quieren bajar y alegarle a la persona de atrás, de al lado, de adelante? ¿Quiénes se han sentido enardecidos? Gloria a Dios porque no estoy solo. Cuando esto sucede, no solo sucede en el carro, me sucede con mi esposa, me sucede con mis hijos, me sucede con todas las personas, porque yo tengo un anhelo de gobernar sobre mi vida y sobre las demás personas. Y entonces, cuando yo me enojo, ¿saben qué hago? Me muerdo la lengua. Tranquilo, tenés que dar buen testimonio. Que vean que sos buen cristiano. Pero por dentro, miren, miren, la imagen que tengo en mi mente es una olla hirviendo y que está burbujeando. ¿Y saben qué hago yo para que no salpique esa olla a nadie más? Me le pongo encima, pongo mi corazón y estoy con una sonrisa de oreja a oreja. De aquí no pasó nada, pero por dentro mi corazón se está haciendo así. Se retuerce. Y las tripas también. ¿Les ha pasado? Y entonces terminó la situación y dije: gloria a Dios. Gloria a Dios, este hombre está muriendo. Pero no, lo que hice fueron retorcijones de tripas. Porque esa carne está siendo religiosa, solo quiere levantar una fachada. Quiere aparentar que soy buen cristiano. Y eso es lo que está diciendo el salmista: Señor, por más que intento, hoy descubrí que aunque no dije nada externamente,
yo de verdad en mi corazón maté a esa persona. Mis labios no dijeron nada. Mis miradas fueron suaves y lindas. No le tiré el pelo como comúnmente le hago. No lo ignoré. Fui atento. Yo puedo tener una fachada. Y es aquí donde el salmista pega un brinco. Pero miren, viene con una revelación que Dios le permite ver su corazón. Pero ahora viene con una revelación aún mayor. Y es donde entra el versículo 10 al 17. Y dice, crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Y voy a regresar a la primera parte de este segmento. Aquí el salmista deja de ver su propia naturaleza como punto de queja y pasa a una etapa donde dice, Señor, crea. No dice, Señor, agarra mi corazoncito viejo, malmodoso, prepotente, mañoso, melindroso. No dice eso, dice crea. Ese crea es el mismo que está en Génesis cuando Dios creó el cielo y la tierra. Cuando no existía nada. Eso significa, Señor, crea aquello que no existe en mí. Crea eso que no existe en mí. Esa capacidad de amar. Yo amo a los que me aman. A los que no me aman, yo no los puedo amar. Dios dice, ama a tu enemigo. ¿Quién puede amar a su enemigo por sí mismo? ¿Verdad que no? Y entonces lo que el salmista está pidiendo, Señor, crea en mí un corazón que pueda amar a sus enemigos. Crea en mí un corazón que pueda perdonar. Crea en mí un corazón que realmente sea fiel. Crea en mí un corazón benigno, que sea bueno, que tenga buenas palabras, que tenga buenas emociones y sentimientos, que no sea hipócrita, que no sea de doble intención. Crea en mí eso que no existe. Y el salmista de verdad, miren, él está viendo la condición y dice, yo no he podido. Necesito que tú pongas eso en mí que puede agradarte. Yo he vivido, hubo una etapa en mi vida en la cual yo quería agradar al Señor y quería traerle al Señor mi vida arreglada. Y entonces yo pensaba, yo voy a regresar con el Señor cuando yo arregle mi vida. Miren, de verdad mi vida cada vez iba a peor. Y entre más trataba de limpiarla puro el chavo, más lo regaba, más hacía lata mi vida. Hasta hubo un momento en que le dije, Señor, ya no puedo más. Por favor, arréglame tú. Y desde ese día que Él vino a mi vida comenzó realmente a ser cambiada. Porque no era fruto de mí, sino era de la naturaleza de Dios obrando en mi vida. Y el salmista aquí, aunque él no conocía, creo yo, a Ezequiel, porque David estuvo muchísimo antes que Ezequiel. Ezequiel dice que el Señor dio esta promesa y dijo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y esa es la realidad.
Toda persona que no es nacida de nuevo tiene un corazón de piedra. Y ese corazón de piedra late. Y late con un amor natural, humano, pero no con el amor divino. Y no sabe perdonar. Perdona lo básico, pero el amor divino sabe perdonar. El amor divino realmente es paciente. Vayan y lean 1 Corintios 13. La descripción del amor de Dios. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor que viene de un corazón con la naturaleza divina. Pero lo que está diciendo la palabra es que todos tenemos una naturaleza contraria. Y luego Jeremías 24:7 dice que el Señor va a dar un corazón para que lo podamos conocer, que Él es Señor. Cuando Jesús decía, ¿por qué ustedes no pueden oír mis palabras? ¿Por qué no me entienden? Porque ustedes tienen una naturaleza contraria. Bueno, el Señor ofrece poner una nueva naturaleza en el corazón del hombre. Y entonces con esa nueva naturaleza dice, y me serán pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Solo la naturaleza de Dios, solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Solo Él. Y miren, el salmista está pidiendo con todo su ser, Señor, crea en mí eso que no está aquí. Por favor, créalo, Señor. Crea ese corazón de carne que te pueda amar, que te pueda ser obediente. Porque lo que yo tengo es religión. Tengo una carne que me hace creer que es buena, pero realmente no lo es. Por favor, crea en mí. Y el salmista, miren, esto es hermoso. Y yo quiero que se imaginen, por favor, cierren todos tus ojos. Y se imaginan una línea horizontal. De un lado va a estar el salmista, en el centro está la cruz y en el otro lado está Pablo. El salmista está viendo hacia la cruz esperando una promesa. Y Pablo está viendo hacia la cruz viendo la promesa cumplida. Abran los ojos. El salmista está viendo hacia la cruz. Y él, sin tener una naturaleza regenerada, una nueva naturaleza, él comienza a decir que cuando él tenga esa naturaleza van a haber frutos. No es que él esté diciendo, si tú me das ese nuevo corazón, yo voy a hacer. Él no está haciendo ninguna promesa. Él lo que está diciendo es que el resultado de esa naturaleza en su corazón, en su vida, va a ser lo siguiente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. El salmista está viendo y dice, cuando eso suceda, cuando tú me des esa naturaleza a mí, Señor, van a haber frutos que no van a ser míos, van a ser frutos tuyos. Por eso Gálatas dice los frutos del Espíritu Santo, no dice los frutos de Juancho. Pero por eso nos obligamos, ¿verdad? Y tratamos fruto de amor, gozo y estiramos la sonrisa, fruto de paz. ¿Verdad? Tranquilo, tranquilo, sereno, sereno, paz, 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 paz. Esos no son los frutos del Espíritu Santo. Yo me estoy tratando de convencer que yo puedo producir los frutos. Una vez me pasó, yo lo oí de una persona que tuvo un enojo, perdón, no tuvo el enojo, una persona estaba insultándolo a otra persona cristiana de una forma horrible. Y la otra persona estaba oyendo todos los insultos que comúnmente le afectaban y decía en sí mismo, no siento nada. Me dijo tonto, bruto, de todo, incompetente, inepto. Y no me siento ofendido. Es más, lo amo. Y la otra persona, estoy furioso porque no te enojas. No estoy enojado, tranquilo. Más me enojo. Miren, y el otro estaba, no entiendo cómo es. Esto me ofende comúnmente. Hoy no me ofende. Y el Señor
me hizo ver, esta misma experiencia me pasó a mí, porque la otra persona me comenzó a insultar. Y yo lo oía y yo estaba con una paz y yo decía, esta persona me ha insultado muchas veces y cada vez que me responde, yo reacciono rápido. Y entonces mientras que me pasaba eso, el Señor me habló y me dijo, esto es un fruto de mi Espíritu Santo. Cuando yo estoy en control y yo estoy en la situación y tú estás atrás de mí y me dejas operar a mí. Y yo, Señor, hoy entendí. Yo quisiera vivir en ese estado, pero ¿saben qué hago yo? Señor, permíteme. Quédate atrás, yo manejo bien esta situación y esa es mi carne. Y entonces cuando yo me meto las patas. Cometo muchos errores. Y entonces, vean cómo el salmista está diciendo, Señor, cuando tú pongas, el resultado va a ser una obra sobrenatural, que para mí es hoy desconocida. Por eso el salmista está viendo hacia la cruz, hacia el futuro, cuando venga esa naturaleza. Pero Pablo, en Romanos 7:23, porque él está dando una cátedra de lo que es la carne, la ley natural, de cómo fallamos, él viene y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La mente de Pablo decía, esto es lo bueno, esto es lo justo, esto es lo correcto, esto es lo que dice la Escritura. Su mente estaba alineada a la voluntad de Dios, pero todo su cuerpo decía otra cosa. Y entonces, contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Pablo comienza a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él está angustiado y dice, Señor, yo necesito ser liberado. Porque, miren, el otro día me recordé de un hermano en Cristo que tuvo problemas con el alcohol. Y el Señor lo liberó. Y me dice, el Señor me liberó, pero yo no paso enfrente de los lugares donde yo tomaba. Y no me pongan un trago, porque él me cuenta que una vez pasó con su carro y él iba a una velocidad, no es que él estuviera queriendo, pero él solo volteó y vio el lugar donde se juntaba con sus amigos y dice que toda su boca se llenó con el anhelo y el deseo de los sabores que él había experimentado ahí. Y decía, mira qué feo fue porque sentí que mi cuerpo me decía, pará, detenete, te lo ruego. Esa era su carne. Y él siguió, Señor, qué fuerte es mi carne, queriéndome desviar de tus caminos. Cuando has tenido problemas con la pornografía, con la masturbación, con el sexo, con las drogas, con la televisión, y tienes que tomar una decisión. ¿Tú crees que tu cuerpo quiere soltarlo? Tu carne. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Señor, esto que está en mí, Señor, quiere más de este mundo. Y entonces Pablo, recuerden, el salmista está viendo hacia el futuro. Pero Pablo hace esto y mira hacia el pasado. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa nueva naturaleza es Jesucristo mismo. Jesucristo vino para poner ese corazón de carne en nuestro corazón, esa nueva naturaleza. Nosotros hoy comenzaron cantando, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y es cierto. Pero de repente cuando salimos a la calle nos damos cuenta, Dios mío, hay dos naturalezas dentro de mí. Una que quiere contigo y otra que no quiere contigo y se rebela. Yo quisiera que la más fuerte fuera la de la naturaleza divina. Pero resulta que la que termina golpeando, ¿qué naturaleza es?
la carnal. Déjenme hacerles una pequeña explicación. Voy a pasarme aquí. Ese es tu corazón. Ese corazón negro, ese es el hombre viejo, es la naturaleza carnal, es la naturaleza caída y a los que no les gusta, la naturaleza satánica. ¿Ok? Está en su corazón. ¿Y saben qué? La voluntad de Dios dice para arriba. ¿Y qué es lo que dice la voluntad carnal? Para abajo. Si el Señor dice para abajo, ¿qué dice la naturaleza carnal? Para arriba. Siempre va a ser contraria a la voluntad de Dios. Pero el día que Jesús nace en nuestro corazón, ¿cómo nace? Chiquito. Voy a regresar y hoy sí quiero que leamos Lucas 2:7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Tu corazón tenía todo el lugar lleno para el Señor Jesucristo o no había lugar para Él? No había lugar. ¿Cómo nació Jesús en tu corazón? Entre estiércol, entre animales, entre tu pecado, tus cochinadas, tus malos hábitos. Ahí nació el Señor. Y ahí, por eso es la imagen de este corazoncito chiquito. Él nació chiquito, pero no nace como bebé. Por favor, cuando Jesús nace en tu corazón, la mejor manera de expresarlo es conquistó ese pequeño espacio de tu vida. Él vino y puso esa bandera donde dice, este pedacito de terreno es mío, ya lo conquisté. Pero Jesús es 100% Dios y es completamente poderoso en tu corazón. No es un bebito. Él es plenamente Dios. Ahí salió el corazoncito solo para que ustedes puedan ver. Lo rojito es el nuevo hombre que es Cristo. Y eso blanquito que quedó ahí en el corazón es el hombre interior. Eso es lo que quiere agradar a Dios. Esa es la parte que ya se puede sujetar a Dios. Pero miren todo lo que queda por conquistar. Y entonces el Señor dice, vamos a crecer un poquito más en tu corazón. Y da un paso. Y comienza a gritar. Pero comienza a quitar todas las minas. Comienza a quitar todas las trampas. Miren, de verdad, todas las huellas y todas las trampas que uno dejó en su corazón de artimañas. Y el Señor sigue conquistando y sigue conquistando. Pero a veces nuestra carne es tan astuta que en lugar de dejar que Cristo haga la obra, le dice al Señor, sigo yo de aquí en adelante. Quédate tú, yo voy a seguir con mi carne haciendo religión. Nuestra carne sigue operando al día de hoy. Y cuando Juan el Bautista dijo esto, lo dijo, miren, con una sabiduría. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese yo mengüe es mi carne. Yo debo de morir a mi voluntad, a mis deseos, a mis caprichos. ¿Saben qué no me gusta a mí? Pedir perdón. No me gusta obedecer. No me gusta sujetarme a la autoridad. Yo quiero mandar. Y entonces, miren, es bien fácil. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad del Señor? Mira qué es lo que no quieres hacer. Eso es lo que no tienes que hacer. ¿Tú no quieres pedir perdón? Eso es lo que tienes que hacer. Porque la voluntad del Espíritu se contrapone contra la voluntad de la carne. Y Dios quiere trabajar en tu corazón. Voy a parar, pero quiero que ustedes vayan con algo en su corazón. El salmista está diciendo, crea en mí, Señor, por favor, crea en mí. Y puede ser que tú todavía no tengas esa nueva naturaleza en tu corazón. Eso significa que todavía Jesús no es el Señor de tu vida.
Jesús puede venir hoy a tu corazón y darte esa nueva naturaleza. Pero tú también puedes ser como Pablo, que digas: Señor, gracias, gracias te doy por Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en mí. Por favor, continúa haciendo la obra en mí. O puede ser que tú vengas y digas: Señor, yo he estado estorbando tu obra, he sido un religioso de primera. Me convertí en un fariseo, creyendo que te voy a agradar con mis propias obras. ¿Cómo estás viviendo tú? La naturaleza carnal es la naturaleza satánica que se opone a Dios. Ya Jesús nació en tu corazón, pero Él quiere toda esa naturaleza fuera. Y dice que esa batalla va a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Si te mueres, llegas rapidito al día de Jesucristo. Si no te mueres y llegas a ese día vivito, hasta ese día. Pero hasta el día de Jesucristo va a morir esa naturaleza carnal. Así que de aquí todos no nos vamos, yo no me quiero ir igual. ¿Quién se quiere ir con su propia naturaleza carnal intacta y decir: te salvé? ¿Verdad que no? Queremos rendirla. Ok, Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que hay una naturaleza contraria en nosotros. El salmista lo vio, Señor. Él dijo: Señor, desde que nací, desde que fui formado en el vientre de mi madre, vengo con una naturaleza que sabe hacer lo contrario a ti, que se rebela, que se opone. Señor, que no sabe ser obediente, que no sabe traer frutos agradables delante de ti. Señor, yo me opongo una y otra vez, sabiendo quién eres tú. En mi corazón todavía se levanta mi carne, diciendo que ella puede agradarte. Y lo peor de todo es que yo le creo muchas veces a mi carne, en lugar de creerte a ti. Que tú eres el único que puede realmente agradar al Padre. Perdóname, Señor. Perdóname porque conociendo tus verdades, me sigo dejando llevar por mi propia carne. Me sigo dejando estafar, engañar. Me dejo timar, Señor. Prefiero oír mi propia voz, mi propia complacencia, a tener que oírte a ti. Perdóname. Señor, veo cómo opera mi carne engañándome. Y hoy, Señor, quiero pedirte que con tu sangre me limpies. Que con tu sangre, Señor, vengas y quites esa mancha de mi corazón. Pero no solo eso, Señor. Yo quiero pedirte que crees tú en mí esa nueva naturaleza. Yo no quiero vivir sin ti, Jesús. Hoy yo te invito a mi vida. Hoy yo te invito en mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida. No quiero seguir caminando yo a mi antojo, a mi complacencia. No quiero seguir siendo yo, Señor, con mis ojos endiosados, diciendo que es bueno y que es malo, poniendo yo parámetros que no son los tuyos, Señor. Quiero, Señor, que tú seas mi Rey. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú gobiernes mi vida. Por favor, ven tú a mi corazón y crea tú esa naturaleza, Señor, en mi vida, que se alinee a tu voluntad, Señor. Todo lo mío tiene que desaparecer. Todo lo que está contra ti, Señor, en mi corazón tiene que morir. Quiero contigo, Señor.